A continuación vamos a trabajar con un archivo que tiene este nombre y que representa un modelo digital de elevaciones que fue descargado desde internet. Bien, cuando nosotros trabajamos con modelo digital de elevaciones, básicamente lo que nos está mostrando el valor de cada píxel acá es una elevación. Podemos estar hablando de elevación del terreno. Normalmente a ese tipo de modelos se les llama modelos de terreno, modelo digital de terreno. O puede ser la altura o la elevación del terreno y todo lo que está por encima. Y en ese caso se suele hablar de modelo digital de superficie. Más allá de el término con que nos refiramos a cada una de estas alturas, es importante que sepamos que se puede hablar tanto de altura de terreno como de altura de todo lo que está por encima del terreno, incluido el terreno. Después van a ver que según el autor o la fuente que se consulta, cada uno le puede llamar ligeramente distinto a ese tipo de referencia. Este modelo digital de elevaciones tiene un QML asociado. Si ustedes ven la carpeta de datos, van a ver que hay un QML que se llama igual, y por eso cuando lo abrimos tiene aplicado un estilo pseudocolor monobanda. Bien, donde vemos en colores, tonalidades rojas, las zonas de elevación más alta. Voy a apagar por un segundo las capas de antes, y acá podemos ver, por ejemplo, que la zona más alta corresponde a esta zona de cordones montañosos, son las sierras de Córdoba. Bien, bueno, esta capa además tiene como proyección PostGar Argentina 2007, faja 4. Así que voy a cambiar la proyección del proyecto a PostGar faja 4. Y acá, como ya nos viene pasando con PostGar, nos va a pedir qué transformación queremos aplicar, en este caso entre PostGar y el elipsoide de UTM. Vamos a darle OK. Y acá tenemos el proyecto ya en PostGar faja 4. Bien, como les decía, nosotros en este modelo digital de elevaciones tenemos valores de elevación. Una herramienta que es muy útil para consultar valores de raster en general es esta de acá, que se llama Value Tool. Value Tool se puede instalar desde la sección de complementos. Si van a administrar e instalar complementos, buscan Value Tool y ahí lo van a encontrar y les va a habilitar el botón para instalar. Bien, en este caso yo ya lo tengo instalado. Y lo que tiene Value Tool es que funciona muy parecida a la herramienta de identificación, pero lo que está muy bueno es que es más interactiva. No hace falta ir haciendo clic en un píxel del raster para ver su valor. Uno se va moviendo y le va indicando el valor en esta ventana de acá, el valor que tiene ese píxel en esa posición donde uno se mueve. Entonces eso es muy ágil para trabajar con datos de tipo raster. Cuando en el módulo 2 analicen temas de firmas espectrales, de imágenes ópticas, este Value Tool es una excelente alternativa, por ejemplo, para ver el patrón espectral de un píxel en particular, de manera interactiva. Bien, entonces eso se los dejo como un tip, tanto para esto como para otros valores. Y fíjense que los valores más altos están en torno a los 2000, 2700 metros, 2600, 2300. Son las zonas más altas de esta zona recortada. Lo que nos propone hacer el tutorial que vamos a mostrar en este primer video es hacer un recorte de este raster, para lo cual se nos provee de un vector que se llama recorte-srtm. Yo lo voy a arrastrar directamente al lienzo y acá lo tenemos. Bien, este recorte está en la misma proyección que el srtm, que el modelo digital de elevaciones. Es importante cuando hagamos estas operaciones, igual que en los geoprocesos de unidad 4, está bueno que trabajemos con la misma proyección. Por más que QGIS al vuelo sea capaz de trabajar con ambas, es bueno siempre trabajar con la misma proyección en ambas. Y cuando nosotros hacemos recortes en QGIS de raster, tenemos dos opciones para hacer el recorte. Una es hacer un recorte por extensión, que es lo que vamos a mostrar en este video, y la otra es hacer un enmascarado. Bien, estas opciones de recorte nosotros las encontramos en raster, extracción, y acá tenemos las dos opciones de cortar. Bien, cuando cortamos por extensión, ¿qué hacemos? Tenemos un vector y otra capa, tenemos un raster y otra capa que usamos para recortar, y lo que hace la herramienta esta es
ajustar, digamos, recortar el raster que damos de entrada a la extensión de la capa que estamos dando de referencia. Bien, a la extensión que damos de referencia. Entonces, nosotros para hacer el recorte acá, elegimos como capa de entrada el SRTM que queremos recortar y acá elegimos una extensión de recorte. Bien, y acá uno podría, por ejemplo, definirla de manera interactiva. Por ejemplo, decir, bueno, yo quiero que la extensión a recortar sea lo que estoy viendo en el mapa. Entonces ahí me toma la extensión de lo que estoy viendo en esta ventana. O también la otra opción es dibujar esa extensión en el mapa, como un rectángulo. Perdón, lo voy a hacer de nuevo. Manteniendo el clic apretado, demarcamos un rectángulo. Bien. Y la otra opción es tomar la extensión de alguna capa. Y en este caso nosotros vamos a calcular la extensión a partir de la capa recorte SRTM. Bien, entonces se nos va a recortar el raster a esta extensión. Nosotros acá podemos elegir guardar el archivo. Yo en este caso no lo voy a guardar, pero lo pueden guardar como un archivo de .tif. Solamente que cuando lo guarden, si lo quieren guardar como .tif, asegúrense acá de elegir TIFF. Bien, esto está aclarado también en el tutorial. Yo lo voy a dejar como una capa temporal y le voy a dar ejecutar. Bien, entonces ahora tengo esta nueva capa, que en este caso es virtual, es temporal y está recortada a la extensión de la capa. Si yo hago zoom a la capa, tiene la misma extensión que si yo hago zoom al vector. Bien. Y yo, por ejemplo, a esta capa le puedo poner el mismo estilo de la capa original. Puedo, por ejemplo, hacer clic en estilo, copiar estilo en la capa del SRTM anterior, pararme en esta capa nueva recortada, estilo, pegar estilo. Es una manera rápida de pasarle el estilo de una capa a la otra. También pueden cargar el QML que viene guardado con los datos del tutorial. Bien, eso es lo que hace el recorte por extensión. Si nosotros hubiéramos querido hacer un enmascarado, voy a sacar esto por un segundo, les voy a mostrar con un vector cualquiera cómo es la diferencia. Yo voy a crear un vector, como hice en el video número 3, haciendo un polígono irregular. Bien, me voy a crear una capa de archivo shape de tipo polígono en la misma proyección que mi SRTM y le voy a poner vector. Le voy a dar aceptar. Entonces voy a digitalizar un polígono de mi vector prueba que va a ser totalmente irregular. Bien, no vamos a hacer un rectángulo, vamos a hacer algo como esto. Bien, yo acá tengo un polígono totalmente irregular. Entonces, yo lo que podría hacer es hacer también de nuevo un recorte por extracción. Bien, entonces si yo voy a raster, extracción, cortar raster por extensión, agarro el SRTM y tomo como extensión de recorte este vector de prueba, lo que voy a tener es también de nuevo, como recién, un recorte cuadrado, rectangular, porque ese rectángulo es la extensión de la capa. Bien, es la extensión de esta capa. Fíjense que la capa es irregular, pero tiene una extensión espacial que siempre es un rectángulo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta cuando trabajamos con capas. Las capas vectoriales, más allá que sean irregulares, que no sean rectángulos, su extensión siempre es un cuadrado o un rectángulo. Vamos a ver cómo funciona esta capa como capa de máscara, si hacemos un recorte por enmascarado. Y acá para que se entienda bien la diferencia entre hacer un recorte y hacer un enmascarado. Entonces vamos a ir a raster, extracción, cortar raster por capa de máscara. Bien, y acá vamos a poner de nuevo el SRTM original y como capa de máscara vamos a poner este vector prueba y vamos a destildar por un segundo esta casilla
que dice ajustar la extensión del raster cortado a la extensión de la capa de máscara. Es decir, vamos a hacer solo un enmascarado. Vamos a generar un raster que en tamaño va a ser igual al original, pero es como que vamos a ver solapado este polígono y le vamos a haber aplicado una máscara. Entonces todos los píxeles que caigan afuera del polígono no van a tener datos. Bien, pero van a existir. Entonces voy a ejecutar y fíjense lo que tenemos acá. Aparentemente parece que se recortó el raster y ahora el raster tiene esta forma. Pero no existen raster realmente con esta forma. Bien, si yo hago clic o zoom, mejor dicho, fíjense que si yo hago zoom a esta capa, como tilde esta opción, esto sigue siendo realmente una capa raster rectangular. Siempre van a ser rectangulares o cuadrados nuestros raster. Solo que todos los píxeles que están acá, voy a apagar por un segundo el entero, todos los píxeles ahora tienen valor sin datos. Y esto lo podemos ver muy interactivamente con el Value Tool. Acá, donde yo tenía vector, tengo dato de elevación. Y acá no dice que no tengo dato. Sigo adentro del raster, pero no hay datos. Bien, me dice no data. ¿Por qué? Porque se aplicó un enmascarado. Pero no es que desaparecieron. Bien, si yo me alejo mucho, ahora sí estoy fuera de la extensión del raster, porque ya no ocupa esta porción del terreno este raster. Bien, si ustedes van a las propiedades de esta capa, por ejemplo, van a información, van a ver que estas dimensiones que están acá son exactamente iguales a las del modelo digital de elevación original. Son exactamente iguales. Bien, entonces solo hemos hecho un enmascarado acá, no hemos hecho un recorte. Sería un recorte, ahora sí. Voy a borrar esta capa temporal. Sería un recorte si nosotros dejamos tildada esa opción. Extracción, cortar raster por mapa de máscara, capa de máscara, vector prueba, y ahí lo dejamos. Bien, entonces acá visualmente tenemos algo muy parecido a lo de recién, pero ahora fíjense lo que pasa. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene ahora la extensión espacial de la capa. Tomó la extensión espacial de la capa. Entonces, un recorte y también un enmascarado. Bien, entonces, si yo comparo la extensión de este enmascarado y recortado con este, bueno, estos van a tener exactamente la misma extensión, solamente que uno está enmascarado y el otro no. Bien, eso es importante que lo tengan presente porque en el módulo 2 en teledetección van a trabajar mucho con este tipo de operaciones y datos y con datos vectoriales. Muchas veces va a pasar que hagan operaciones de enmascarado con formas irregulares, pero es muy importante que sepan siempre que en esencia estas siguen siendo matrices rectangulares y que la extensión de una capa vectorial o de cualquier capa que consideremos siempre va a ser rectangular o cuadrada, por lo menos rectangular. Bien, para cerrar esto les muestro a los más curiosos que les interese cómo se puede ver gráficamente la extensión de una capa. Bien, supongamos que yo quiero ver la extensión rectangular como vector de esta capa vectorial que acabo de crear. Entonces yo puedo ir a vectorial, herramientas de investigación y extraer extensión de la capa. Entonces yo de acá elijo la capa de la cual quiero sacar la extensión y ahí estoy viendo esta extensión, este concepto de extensión que yo le estaba hablando, lo estoy viendo de manera gráfica. Bien. Y lo mismo puedo hacer con una capa raster. Yo puedo decir, por ejemplo, a ver, quiero ver cuál es la extensión de esta capa Landsat que tengo acá. Bien. Y si yo veo esta extensión que se generó acá, vamos a dejarlo transparente. Si yo veo esta extensión, me va a coincidir con la capa Landsat que tengo acá, con la que vine trabajando. Bien. ¿Por qué lo había inclinado? Por una cuestión de proyección. Yo tendría que volver
al sistema UTM para verlo todo recto. Bueno, si les surge alguna duda sobre estos temas de recortes y enmascarados, siempre estamos disponibles a través del foro o en los encuentros sincrónicos.